Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Estructurando. En esta ocasión vamos a hablar un poco con respecto a lo que son las deflexiones en estructuras, en diferentes estructuras. Específicamente vamos a hablar de los diferentes métodos energéticos que vamos a implementar para poder hacer estos diferentes cálculos. Vamos a iniciar con lo que es el trabajo virtual y pues obviamente todo esto dentro del contenido de análisis estructural 1. Una frase antes de comenzar, siempre el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Anónimos. Primero vamos a iniciar con lo que es el diagrama en armaduras por el método de trabajo virtual. Vamos a calcular las deflexiones utilizando el procedimiento para poder aplicar el método del trabajo virtual. Entonces, en este caso específico de armaduras o cerchas, vamos a tener tres diferentes pasos para poder implementar lo que es el trabajo virtual. Primero, partimos de una estructura real en la cual están diferentes cargas aplicadas con diferentes condiciones de apoyo y pues este sistema real tiene cargas aplicadas externas y vamos a tener que determinar las diferentes fuerzas que están concurriendo dentro de los diferentes miembros. ¿Cuáles métodos vamos a implementar? Pues los métodos vistos anteriormente en los videos, método de nodos, método de secciones, cualquiera de los dos que sea de su conveniencia. Entonces resolvemos la estructura con las cargas externas y la estructura real. Posteriormente, nosotros estamos interesados en conocer cuáles son las deformaciones o las defecciones que van a ocurrir en diferentes miembros o diferentes puntos. Con lo cual vamos a tener que hacer uso de un sistema virtual. Es decir, partimos de un sistema real, la estructura permanece intacta, pero vamos a tener que quitar todas las diferentes cargas externas que están siendo actuadas por alrededor de la estructura. Luego vamos a aplicar una carga unitaria dependiendo de la dirección en la cual nosotros querramos trabajar y específicamente en un punto. Esa es una pequeña desventaja que tiene el método, que tenemos que aplicar esa carga unitaria virtual en el punto en el cual nosotros queremos conocer cuál es el comportamiento de deformación. Entonces, aplicamos esa carga virtual, que generalmente es una carga unitaria, en el punto que nosotros deseamos conocer, y tenemos que hacerlo en la dirección X y en la dirección Y. Y luego resolvemos este sistema virtual por medio de los métodos ya conocidos, método de nodos y método de secciones. Por último, una vez que ya hemos resuelto estos dos sistemas, tanto el sistema real como el virtual, con las cargas externas reales y con la carga externa virtual, entonces vamos a sintetizar todo eso y calcular lo que son las deflexiones. Para ello vamos a aplicar dos fórmulas, dos ecuaciones. En este caso vamos a tener que esa deformación en la dirección vertical, debido a una carga virtual vertical, nos va a generar las fuerzas externas, las fuerzas internas debidas a este sistema real, y pues posteriormente vamos a multiplicar por esas fuerzas virtuales la longitud de los diferentes miembros, dividido entre el área de ese miembro por el módulo de elasticidad. Entonces, si nosotros estamos trabajando con la carga vertical, entonces vamos a encontrar esta deflexión en el sentido vertical. Ahora, si la carga la aplicamos en sentido horizontal, como en esta ecuación de acá, entonces vamos a encontrar lo que son las deflexiones horizontales. Entonces, al final acá se sintetiza todo. Podemos hacer uso de la ecuación directamente y hacer la sumatoria miembro a miembro, o podemos hacer uso de unas tablas. Generalmente, en la mayoría de los casos, resulta mucho más conveniente trabajar de forma sintetizada esta ecuación por medio de tablas. Entonces, así lo vamos a manejar de manera tabulada y pues nos va a ayudar a facilitar bastante lo que son los cálculos.
Siguiendo con los ejemplos, vamos a dar continuación a esta armadura, ejemplo número 3, y me piden que calcule el desplazamiento horizontal y vertical del nudo B de la armadura mostrada. Los datos, pues, me dicen que el módulo de elasticidad es igual a 30.000 kilolibras por pulgada cuadrada. El área de las barras, en este caso tenemos que discriminar dos. Me dicen que la AD y BC, que pues serían básicamente esta de acá y esta de acá, las que vienen en diagonal, tienen un área de 5 pulgadas cuadradas y el resto tienen un área de 4 pulgadas cuadradas. En este caso me solicitan que determine el desplazamiento en la estructura en el punto B, exactamente. Entonces tengo que calcular la componente en la dirección X y la componente en la dirección Y por el método del trabajo virtual. Además de ello, esta estructura pues está sometida a una carga vertical hacia abajo de 60 kilolibras. La separación en sentido horizontal es de 20 pies para cada una. Entonces comencemos. Recordemos que el procedimiento consiste en poder determinar todos los parámetros que están involucrados en esta ecuación de acá. En esta ocasión vamos a empezar con la componente horizontal. Me piden que calcule primero la estructura original de acuerdo a este seguimiento. Entonces tengo las diferentes cargas que están actuando, calculo reacciones y a partir de ellos, aplicando el método de nodos o el método de secciones, voy calculando cuáles son los diferentes esfuerzos o cargas internas a las que está sometida cada una de las barras. En este caso, pues resulta que la barra AB está con una carga de 80 kilolibras, está en tensión, por lo tanto es positiva, y la barra AD está en compresión y vale 100 kilolibras. La barra BC está en tensión con 100 kilolibras y la barra BD con menos 60 kilolibras. Y por último la barra CD con menos 80. Entonces esto sale del análisis, como lo reitero, del método de nodos o secciones. Traspaso todos estos datos a la tabla para que se nos facilite el cálculo. Entonces en este caso traslado todos esos valores. AB vale 80, BC vale 100, CD pues vale menos 80, AD vale menos 100 y BD vale menos 60. De ahí lo siguiente es calcular las diferentes longitudes. Pues ya sabemos que la longitud de la barra AB y la barra CD valen 20 y de ahí las demás son diagonales con valores de 15. Y de ahí la última, que es la barra BD, tiene un valor de 15. Las barras diagonales tienen un valor de 25. Entonces, en este caso, una vez que ya tengo todos estos datos, estos salen de la estructura real, trabajo con una estructura virtual. Como me están pidiendo en primer lugar la componente horizontal, aplico una carga unitaria en sentido horizontal y en esta dirección. Entonces, recordemos que si al final resulta que ese desplazamiento es positivo, quiere decir que esta componente va en ese sentido y si es negativo va en sentido contrario. Aplico la carga unitaria, calculo las diferentes reacciones a las que está sometida la armadura y vuelvo nuevamente a resolver la estructura por el método de nodos o secciones. En este caso, pues toda esta parte de acá, la barra BC y la barra CD, como vemos, pues son miembros de fuerza cero y únicamente están actuando estos tres diferentes elementos. Entonces traslado todos estos datos para acá. Yo sé que estas tres barras, la BC, la barra CD y la barra BD valen 0, pues acá están. Y las únicas barras que están actuando son esta y esta de acá. En este caso, pues vale 1 y menos 5 cuartos. Aplico la ecuación teniendo cuidado de que tengo que dividir entre las diferentes áreas. En este caso, pues van variando de acuerdo a las diferentes solicitaciones. Tienen un valor de 4 y 5 y pues tengo que tener cuidado en ello. Entonces multiplico todos esos valores y divido entre el área para poder obtener estos resultados de acá. Al final recuerden que la fórmula me dice que es la sumatoria de todos estos datos. Entonces calculo la sumatoria y me da 1025. Observen que el valor del signo es positivo, por lo tanto quiere decir que en realidad esta componente va en sentido horizontal hacia la derecha. Tengo que tener cuidado con los resultados, me dan kilolibras por pie sobre pulgada cuadrada y abajo yo sé que el módulo de elasticidad es en kilolibras por pulgadas cuadradas, entonces al final se me cancelan
y tengo que multiplicar por 12 porque está en kilolibras por pie. Entonces resulta que la componente horizontal en este sentido vale 0.41 y va hacia la derecha en sentido horizontal. Para la componente vertical hago el mismo procedimiento, ya tengo calculados previamente los valores de la estructura a los cuales está sometida. Entonces traspaso todos esos datos o los copio del ítem anterior, las longitudes, las fuerzas de la estructura real. Y nuevamente en este caso me piden de la componente vertical. Pues lo que tengo que hacer es aplicar una carga unitaria en el punto en el cual yo quiero analizar, en este caso en el punto B, y yo la voy a asumir que va hacia abajo ese movimiento. Entonces aplico la carga y puedo notar que los diferentes elementos a los cuales están interviniendo pues valen 0. El único componente o el único miembro que está sometido a una carga es este de acá. Va completamente axial. Entonces tengo esa carga unitaria y pues va a ser negativa porque está sometida a compresión. Entonces tengo el valor de menos 1, lo coloco y todos los demás miembros valen 0. Entonces hago la sumatoria y pues obviamente va a dar igual a 225. Aplico la ecuación, yo sé que la deflexión vertical va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de la viga con la carga unitaria vertical multiplicada por las fuerzas, las diferentes fuerzas que están actuando en los miembros, por la longitud dividido entre el área y módulo de elasticidad. Nuevamente 225 lo multiplico por 12 para cumplir con las unidades y me da un valor de 0.09 pulgadas y en este caso me dio positivo. Quiere decir que en realidad el movimiento es hacia abajo. Entonces la componente va horizontal hacia la derecha y la componente vertical va en sentido vertical y hacia abajo con un valor de 0.09. Entonces este es el procedimiento que se tiene que seguir para cualquier tipo de armadura si queremos aplicar el método del trabajo virtual. Bien, ahora para este último ejemplo, el procedimiento va a ser similar y pues la dificultad en este ejercicio son dos aspectos que tiene que tomar en consideración. Una, el área va variando de acuerdo a ciertos datos. Me dicen que todo lo que es perimetral vale 2 veces el área sub 0 y todo lo que es interno pues mide simplemente a sub 0. Además de ello, las longitudes pues me las dan en variables. Entonces tengo que tener cuidado en eso, que tengo que calcularlo, ¿verdad? Estas diagonales sobre todo. Aparte de eso, son bastantes miembros, entonces tengo que tener cuidado al momento de bordar toda esta información a la tabla. Me piden que determine la deflexión vertical y la deflexión horizontal en el nudo L4, es decir, en este punto más alejado. Además de ello, me dicen que todas las barras del perímetro tienen área 2 veces a sub 0 y las de la parte interior pues tienen un área de la mitad, es decir, área sub 0. Entonces ya tengo todos los diferentes elementos y pues lo complicado, como lo repito, va a ser encontrar cuáles van a ser los diferentes esfuerzos o cargas a las que están sometidas internamente la estructura. Entonces sigo el mismo procedimiento. Primero calculo las diferentes cargas a las cuales está sometida la estructura. En este caso, pues tengo que resolverla, ya sea por el método de nodos o el método de sección. En este caso, que son bastantes cargas, pues podemos hacer uso de ambos métodos. Primero trabajarlo por el método de nodos y de ahí por el método de secciones, o simple y sencillamente trabajarlo por nodos, como ustedes prefieran. Entonces, una vez que ya tengo todas estas cargas que están siendo aplicadas en la estructura, las desbordo acá a esta columna que tengo acá. Entonces tengo que tener cuidado de ir viendo la nomenclatura, la cual está en la estructura. Y pues estos miembros, U1, U2, que serían estos de acá, tienen un valor en tensión de 44.72. Acá lo podemos observar. 22.36, estos dos miembros de acá, que serían el miembro U2, U3 y U3, y L4. Entonces, así lo voy desbordando para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para acá tengo un valor en tensión de 10, que sería este valor de acá, y al igual que este valor de acá, que sería la otra estructura. Hay miembros de elemento 0,
también tengo que tener cuidados, L3, U3, entonces voy desbordando toda esa información acá. Las longitudes pues las voy calculando por medio de geometría básica, por Pitágoras, y voy colocando los datos acá en esta columna de acá. Una vez que tengo resuelto toda mi estructura, traspaso todos esos datos a la tabla y pues primero vamos a calcular la componente horizontal. Para la componente horizontal pues tengo que tener cuidado, yo decido hacia dónde la voy a aplicar la carga, en este caso pues la aplico hacia la derecha y en sentido horizontal. Acá pues se puede ver fácilmente que todos los miembros de la parte superior valen 0 y únicamente está trabajando en la parte de abajo, únicamente están trabajando en tensión todos los miembros, estos 3 miembros en específico que están acá seguidos. Entonces traspaso todos estos datos nuevamente acá y tengo cuidado con las áreas también, que todas las áreas perimetrales valen 2 veces A sub 0, de hecho acá está, y las áreas interiores valen 1. Una vez que tengo esto, hago la multiplicación, la productoria de todo eso y divido entre el área. Entonces me dan todos estos resultados y saco la sumatoria de todos estos valores. Me da menos 160. ¿Qué quiere decir ese signo menos para empezar? Ese signo menos quiere decir que en realidad el movimiento se está dando hacia la izquierda. Entonces yo lo asumí hacia la derecha, pero en realidad va hacia la izquierda. De hecho acá lo pongo en la flechita, mira, la del movimiento va hacia acá. Y ahí simple y sencillamente lo dejo expresado en términos de A sub 0 y E porque no me están dando el valor, únicamente me están dando la variable. Entonces, este es el procedimiento que tengo que seguir para poder calcular las componentes. Hago exactamente el mismo procedimiento para la componente vertical. En este caso, pues ya tengo todas estas fuerzas, tengo las longitudes, únicamente las traspaso a la tabla y aplico la carga vertical. En este caso la voy a asumir en sentido vertical hacia abajo. Entonces, aplico la carga vertical hacia abajo, nuevamente resuelvo toda la estructura, veo que todos estos lados de acá, todos esos valores de la diagonal son igual a 2.24 y están sometidos a tensión. Y todos en la parte inferior pues están sometidos a compresión con un valor de 2. Entonces resuelvo la estructura, me doy cuenta de todos esos parámetros y los traspaso a la tabla. Entonces acá están ya colocados en la tabla. Nuevamente tengo cuidado con las diferentes áreas que están en la estructura y coloco todos esos datos acá en la tabla. Entonces, una vez que tengo todos estos datos, ya hago la multiplicación, saco el resultado de la sumatoria y pues me da 767.77. Me da positivo, ¿qué quiere decir? Que en realidad el desplazamiento va en la dirección que yo lo asumí. Va en sentido vertical y hacia abajo. Entonces tengo estos resultados de acá y va hacia abajo. Entonces este sería el resultado. En el anterior ya calculamos que va en sentido horizontal hacia la izquierda y ese va a ser el movimiento de traslación que va a estar ejerciéndose en esta componente, en este punto L4, ¿verdad? En el punto más alejado de la search. Y este es el procedimiento para cualquier tipo de estructura. Entonces, espero haya quedado claro y les sirva para la resolución de sus problemas. Y pues nada, agradecerles por su atención. Si han llegado hasta este punto, espero que sea de provecho estos ejercicios. Al final es sumamente directo el método. Y lo más complicado es estar resolviendo para cada una de las diferentes componentes. En este caso, si yo quisiera determinar la deformación en otro punto arbitrario dentro de la estructura, tendría que aplicar una carga virtual en el punto que yo quiero analizar. Entonces tengo que hacerlo eso, lastimosamente el método, en eso se basa, tengo que hacerlo para cada punto que yo necesite. Entonces, es el único inconveniente. Por lo demás, el método es bastante práctico, bastante directo. Y les agradezco por su atención y espero se suscriban para que estén al tanto de los nuevos videos que vamos a estar colgando con referencia a esta temática.